Bueno, hola a todos, mi nombre es Belén Escobar, soy activista y actualmente mi trabajo está enfocado en encontrar un punto de convergencia entre la agenda de género y la crisis climática. También soy voluntaria, como dijo aquí la presentación, de Tremendas, que es el movimiento de niñas, jóvenes y adolescentes que transforman el mundo. Nosotros nos dedicamos a levantar proyectos que tengan un impacto social a través de nuestros talentos, habilidades y convicciones. Buscamos crear una sociedad inclusiva donde las niñas, jóvenes y adolescentes sean parte de los procesos de transformación social y medioambiental, porque tenemos como convicción que las niñas pueden estar presentes y pueden ser incidentes. Bueno, pero más allá de eso, de la descripción formal, somos un espacio seguro. Ninguna de nosotras entró a Tremendas sabiendo datos, teniendo claro qué proyectos íbamos a hacer, e incluso entramos con un propósito, pero después, a medida que vamos aprendiendo, lo fuimos cambiando. Por tanto, este espacio que es Tremendas es un espacio de crecimiento y de apoyo. Bueno, pero ¿cómo llegué yo acá? ¿Cómo fui convirtiéndome en activista? ¿Cómo cambió mi vida el activismo? ¿Y cómo ustedes pueden ser parte de esto también? La verdad es que no sé cuál fue el orden de las cosas así de manera cronológica. Tampoco tengo claro cuál fue el motivo concreto que me llevó a ser activista, pero la verdad es que fui siempre, y hasta el día de hoy, una persona muy inquieta. Siempre fui muy curiosa, me gustaba ir a espacios desconocidos que me obligaran a aprender, a salir de mi zona de confort. Y gracias a eso viví muchas experiencias diferentes, conocí muchas personas que enriquecieron muchísimo mi camino. Y bueno, como saben, la curiosidad, como ya les conté, me llevó a espacios desconocidos a entender cómo y por qué nuestra sociedad funciona de la manera que funciona. Y claramente eso, a medida que fui creciendo, significó que en mi entorno siempre fui la rara. Perdón. Bueno, hasta que llegué a Tremendas. Y ahí me di cuenta que todas éramos raras, que compartíamos visión de mundo, sueños, ideas y más aún una historia en común. ¿A qué me refiero con esto? Que todas en algún momento nos sentimos incómodas en los espacios en los que estábamos, nos tildaron de mandonas, de locas, etc. Y eso hace que hoy este espacio que es Tremendas sea de acompañamiento, sea un espacio sororo, que no existan juicios y exista libertad. Por ejemplo, nosotras damos una idea y nadie te dice, no, ¿por qué vamos a hacer eso? No, es imposible. No, buscamos la manera de hacerlo realidad, buscamos de generar los proyectos, tratando obviamente, bajándolos a la realidad, pero tratando de llevarlos a cabo. Pero bueno, volviendo a cómo yo llegué a ser activista, algo que me di cuenta que era diferente en mí y en mi historia, es que, y además que marcó mucho mi conexión con los seres vivos y la naturaleza, es que mi familia me crió siendo vegetariana desde la gestación. Que para mí fue la normalidad, era que no hubiera carne en mi casa, y bueno, a medida que yo iba al colegio y esas cosas me daba cuenta que el resto sí comía carne, pero en mi casa no había, por tanto yo nunca tuve esa normalidad, como dije, en mi casa. Y bueno, a partir de eso, después de que fui creciendo, buscando mi propio camino, buscando otras organizaciones sociales que estuvieran, no sé, ligadas al género, yo también juego fútbol, por tanto también eso es un punto que me llevó a darme cuenta que las mujeres no jugaban fútbol. Conocí a la Juli en pandemia, que es la fundadora de Tremendas, la empecé a seguir a ella, empecé a seguir a Tremendas, y vi que abrieron una postulación. Y bueno, el resto ya es historia y por eso estoy aquí. Aún así, no quiero que se malentienda, este proceso ha sido súper bonito, he aprendido a conocerme, a conocer a mis compañeras, he estado más involucrada en mi entorno, pero el activismo también es súper duro porque uno está relacionado todo el tiempo con la parte fea de la sociedad, ve las problemáticas, entiende desde dónde surgen, y también uno se encuentra muchas barreras y además se tienen conversaciones muy incómodas con personas que muchas veces no tienen las ganas de que las cosas se hagan de manera diferente. Bueno, nosotros y muchos otros hacemos esto para que las próximas generaciones no tengan que hacer activismo. Por eso, el activista no es solo el que está parado con una pancarta en la calle pidiendo algo en particular, sino también es el que se involucra y intenta generar cambios. Bueno, como creo que esto lo hemos dicho en otras charlas, pero muchas de nosotras no nos metimos en el activismo por
por elección, sino por necesidad. Esta es la forma que podemos y tenemos de sembrar el cambio, de informar y de presionar. Nosotras somos el futuro, nosotros en general somos el futuro, mi generación, las generaciones que vienen, pero también somos el presente, y ese presente está en peligro. Y por mucho que yo esté aquí dándoles esta charla, en lo cual no deja de ser un privilegio para mí, los cambios están afuera, los cambios están en las comunidades, en las zonas que están en peligro. Hay que ir y escuchar a las personas que son más afectadas. Hay que escucharlas, involucrarlas en los espacios de decisión y no solo reconocerlos como grupos vulnerables, como son las mujeres, las personas racializadas, los pueblos indígenas, es reconocerlos como agentes de cambio y darles voz. Desde Tremendas nos dedicamos a empoderar a las niñas, jóvenes y adolescentes a través de la educación. Y yo, como se dijo antes, soy parte del área de medio ambiente y nos dedicamos a entregarles a las niñas educación ambiental. ¿Por qué esto? Porque la educación de las niñas es una solución climática. Nosotras a través de la educación ambiental entregamos herramientas formativas y las empoderamos para que lideren en espacios de decisión e incidencia política que ofrezcan además soluciones que sean representativas a las problemáticas que ellas viven. No que venga un tercero y les diga qué es lo que necesitan porque ella con su propia experiencia sabe lo que necesita su comunidad. Por eso nosotros tenemos dos grandes proyectos, que uno es la Academia Climáticas, que es una academia de educación ambiental con enfoque de género, que se entrega a Chile y a toda Latinoamérica y el Caribe. Y tenemos otro proyecto que es Plan B, que es una iniciativa que busca establecer un modelo curricular ecocéntrico en establecimientos educacionales y potenciar a la educación de la niñez con una solución en la crisis, o sea, con una solución que enfrente la crisis climática. Bueno, la educación medioambiental va mucho más allá de lo que es reciclar, reutilizar y reducir. Tiene su propósito en formar a la ciudadanía, aclarar conceptos, desarrollar habilidades y concientizar de las problemáticas que actualmente nos afectan y cuáles serían sus posibles soluciones. También se entregan herramientas para que se mitigue la crisis y entendamos en qué nos afecta y por qué es tan importante hacer algo al respecto. Y tiene la magia, o quizás la dificultad, de que este tipo de educación tiene que realizarse fuera de la sala de clases. Es necesario que los niños y los profesores lleven a los niños por lo menos una vez a la semana afuera, a su entorno. Ni siquiera hablo de llevarlos a un paseo, a un parque, sino incluso salir y ver el cielo, y ver el color del cielo, o ver esa capa que se arma un poco grisácea que es contaminación. Y así que los niños se cuestionen y vayan entendiendo y preguntando por qué pasa eso, cómo lo hago, qué es lo que la Tierra necesita, cómo funciona, porque así ellos piensan en el futuro y piensan que lo que hacen tiene un impacto en el planeta. Bueno, además de la importancia de invertir en la educación, especialmente en las niñas, es que puede reducir la vulnerabilidad de estas a los efectos del cambio climático, al incrementar su resiliencia, su adaptación y preparación ante desastres climáticos. Es importante que ustedes sepan que yo esta pregunta se las quiero hacer, la hago en todas las charlas, pero ¿ustedes saben cuánto las mujeres somos más vulnerables a morir en un desastre climático? Pero un número, algo. 1, 2, 3, 4. Somos 14 veces más vulnerables a morir en un desastre climático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá probablemente en Chile contamos con un poco más de educación sobre los terremotos, por ejemplo, pero en otros países no tienen herramientas de supervivencia. Por ejemplo, algo tan básico como subir un árbol. Acá los niños, por ejemplo, está normalizado que sean un poco más aventureros, más de calle, y las niñas no, se juega con muñecas, se juega a la cocina, por tanto no generan esas herramientas. Entonces al momento de, por ejemplo, una inundación, que el caso que tengan que trepar un árbol, no lo tienen, y por tanto mueren. O por los roles de cuidado de las mujeres, que muchas veces se quedan cuidando a las personas que en sus casas, por ejemplo, a adultos mayores, se quedan ahí en vez de escapar y salvar su propia vida. Y bueno, además, se proyecta que para el 2050 el 80% de las personas que sean refugiadas climáticas vamos a ser mujeres y niñas. Así es.
Por lo tanto, cuando mejoramos la calidad de una niña a través de la educación, digo 360, no solo educación ambiental, mejoramos la vida de todas las personas a su alrededor. Por tanto, creo que la educación es una herramienta muy importante para el empoderamiento tanto de los niños como las niñas, como nosotros ya un poco más grandes. Eso, muchas gracias.